Buenas tardes, profesor. Nuestro trabajo final tiene como tema la intención de compra de acuerdo a las preferencias de cigarros saborizados. Los integrantes son Ariana Paiva, Coraima Chávez, Paola Fernanda, Diego Fernández, Micaela Fernanda y quien les habla, Eduardo Lozano. En cuanto a la pregunta de investigación es, ¿qué hábitos inciden en la intención de compra de acuerdo a las preferencias de sabores de cigarros que influyen en la elección de los peruanos que tengan entre 18 y 45 años, de Lima Metropolitana y que sean pertenecientes al nivel socioeconómico A y B? El objetivo general es determinar el motivo por el cual los peruanos que tienen entre 18 y 45 años eh, de Lima Metropolitana del nivel socioeconómico A y B deciden un sabor en particular al momento de realizar una compra. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos indagar la influencia de cigarros saborizantes y el segundo es analizar la frecuencia de compra por parte de los usuarios hacia los sabores preferidos. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación es cuantitativa y el tamaño de muestra son 202 encuestados entre hombres y mujeres de 18 y 45 años que viven en Lima Metropolitana, pertenecientes a nivel socioeconómico A y B y que por lo menos compran cigarros saborizados. Análisis de resultados. En la tabla número 1 de cuál es la marca de cigarrillos que más consumes por sexo y edad del encuestado, Lucky Strike ya tiene una alta participación del mercado, por lo cual debe buscar crecer en ese 43.07% para atraer nuevos clientes. Hay que centrarse en los hombres y lo importante en el caso de las mujeres es la fidelización. A su vez, los jóvenes de 18 a 23 años y los adultos de más de 42 años son los que más consumen esta marca. La segunda marca más consumida es Marlboro, en donde se evidencia un 15.35% de aceptación de nuestro público. Sin embargo, la marca menos consumida por los usuarios es Palmal, con un 7.43%. En la tabla número 2 de cuál es la marca de cigarrillos que más gusta por sexo y edad del encuestado, en la variable de edad, Lucky Strike es una marca que está bien posicionada entre los jóvenes de 18 a 23 años y los adultos de 42 a más. En este caso se debe buscar atraer a más usuarios de las edades de 24 a 29, 30 a 35 y 36 a 41 años. De esta manera logrará tener una mayor participación y ventas en el mercado. Por otro lado, las marcas que menos gustan son Hamilton con un 8.91% y Palmal con un 9.41%. En la variable de sexo hay una proporción considerable de hombres que es el 65.17% que gusta más de Lucky que de mujeres, que es el 48.67%. En la tabla número 3 consume cigarros saborizados por sexo y edad del encuestado. Los cigarrillos saborizados tienen participación y gran aceptación en el mercado, por lo que hay que cubrir ese 30% restante, en este caso reforzando el consumo en las mujeres, logrando que se mantenga o aumente ese porcentaje. Por otro lado, crear nuevas estrategias para aumentar la cantidad de público masculino que consuman cigarrillos saborizados. En el caso de la variable de sexo se tiene que el 80.90% de las mujeres consume cigarrillos saborizados, hay una proporción significativa, ya que en los hombres solo se da en el 61.95%. En la variable de edad, los que menos consumen cigarros saborizados son las personas de 42 a más y los que están en similar proporción son los de 18 a 23, 24 a 29 y 36 a 41, con los porcentajes de 72.81%, 69.64% y 77.78% respectivamente. En la tabla 4 de con qué frecuencia consume cigarrillos saborizados por edad y sexo del encuestado, se tiene una alta frecuencia de consumo de cigarrillos saborizados por parte del público. Los adultos de 42 años a más son los que más consumen estos cigarrillos de forma diaria, por lo que se tiene que seguir cubriendo ese sector y poder ampliarlo. En la variable de sexo, tanto hombres como mujeres consumen la misma proporción una vez a la semana. Y en las variables de edades, los de 24 a 29 y 30 a 35 son los que más consumen una vez a la semana con los porcentajes de 50% y 58.82% respectivamente. En la tabla 5 de cuántos cigarrillos consumes a la semana por edad y sexo del encuestado, como resultado de la variable de sexo, se obtuvo que las mujeres tienen un bajo consumo semanal entre 1 a 2 unidades de cigarros, que es el 38.20% frente a los hombres, que es 24.78%. En la variable de edades se obtuvo que las personas que más consumen cigarrillos semanalmente entre 7 a más unidades son las personas de 42 a más años con un 33.33%. Lo que menos consumen respecto a la edad son los de 36 a 41 años con un 11.11% y los de 24 a 29 años con un 17.88%. Con respecto a la frase 1, me encanta fumar cuando estoy dentro de casa, hemos llegado a la interpretación de resultados de la variable sexo, que el 31.86% pertenecientes al sexo masculino y 37.08% del femenino marcaron que están totalmente en desacuerdo, y el 9.73%
del masculino marcaron totalmente de acuerdo, al igual que el sexo femenino con un 14.61. En cuanto a la variable edad, como resultado mayor de totalmente en desacuerdo, se obtuvo un 50%, los cuales fueron más de 42 años, y respecto al totalmente de acuerdo, se obtuvo un 29.41%, de los cuales son de 30 a 35 años en base a los resultados obtenidos y mencionados. La gran mayoría de estos resultados están en desacuerdo con la frase, lo que quiere decir que les puede encantar fumar en casa, sino también en otros lados. El olor del cigarrillo. Como interpretación de resultados de la variable sexo, hemos obtenido un 31.86% del sexo masculino y 34.86% del femenino, mientras que el 5.31 y el 4.49 del sexo masculino y femenino respectivamente están totalmente de acuerdo. En cuanto a la variable edad, se obtuvo un mayor porcentaje entre los años de 30 y 35, que están totalmente en desacuerdo, con un 41.18 y un 33.33 que están totalmente de acuerdo, que son entre 36 y 41 años. En base a los resultados obtenidos y que acabo de mencionar, la gran mayoría de los encuestados están totalmente en desacuerdo con la frase, y esto se debe principalmente a que la gran mayoría de personas, tanto del sexo masculino y femenino, suelen fumar cigarrillos, lo cual hace que no odien el olor de estos. Frase 3. Fumar cigarrillo me relaja completamente. De acuerdo a la interpretación del resultado de la variable sexo, hemos obtenido un 11.50% del sexo masculino y un 14.61% del femenino, los cuales marcaron que están totalmente en desacuerdo con la frase, y el 31.86% del sexo masculino marcaron totalmente de acuerdo, al igual que el sexo femenino, con un 19.10%. En cuanto a la variable edad, como resultado mayor de totalmente en desacuerdo, se obtuvo un 16.67%, los cuales fueron de más de 42 años, y respecto a totalmente de acuerdo se obtuvo un 32.14%, los cuales fueron entre 24 y 29 años. En base a los resultados obtenidos, la gran mayoría de encuestados están totalmente de acuerdo con la frase mencionada, ya que muchas personas suelen consumir cigarrillos en diferentes momentos de su día con el fin de poder relajarse. Respecto a la tabla 9 y la frase 4, fumo porque el cigarrillo ayuda a no engordar, en los hallazgos obtuvimos que el 37.62% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la frase 4, mientras que el 3.47% está totalmente de acuerdo. Respecto a la interpretación, como resultado de la variable sexo, se obtuvo que el 34.51% son del sexo masculino y un 41.57% del sexo femenino, los cuales marcaron que están totalmente en desacuerdo con la frase, y el 1.77% del sexo masculino marcaron totalmente de acuerdo, al igual que el sexo femenino, el cual fue un 5.62%. En cuanto a la variable edad, como resultado mayor de totalmente en desacuerdo se obtuvo un 50%, de los cuales fueron de más de 42 años, y respecto a totalmente de acuerdo se obtuvo un 5.88%, los cuales son de entre 30 y 35 años. En base a los resultados obtenidos y mencionados, la gran mayoría de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la frase fumo porque el cigarrillo ayuda a no engordar, lo que quiere decir que los encuestados no fuman por dicho motivo, sino por otros gustos y o preferencias. En cuanto a la tabla 10 y a la frase 5, fumo solo en temporada de invierno, en los hallazgos obtuvimos que el 26.24% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la frase 5, mientras que el 14.36% está totalmente de acuerdo. En cuanto a la interpretación, como resultado de la variable sexo se obtuvo que el 23.89% son del sexo masculino y un 29.21% del femenino, los cuales marcaron que están totalmente en desacuerdo con la frase, y el 14.04% del sexo masculino marcaron totalmente de acuerdo, al igual que el sexo femenino, el cual fue de 13.48. En cuanto a la variable edad, como resultado mayor de totalmente en desacuerdo, se obtuvo un 29.82%, los cuales fueron de entre 18 y 23 años, y respecto a totalmente de acuerdo, se obtuvo un 18.42%, los cuales también fueron de 18 a 23 años. En base a los resultados obtenidos, la gran mayoría de los encuestados están totalmente en desacuerdo con la frase fumo solo en temporada de invierno, lo que quiere decir que para la mayoría de los encuestados no solo fuman en una estación específica. En cuanto a la tabla 11, que es la frase número 6, se puede evidenciar el siguiente resultado. Por la variable de sexo, un 18.58% de encuestados masculinos y un 12.36% de encuestadas femeninas se encuentran totalmente en desacuerdo. A comparación, un 14.16% del sexo masculino junto al 20.22% del sexo femenino se encuentra totalmente de acuerdo con dicha frase. En ese sentido, la frase 6, suelo fumar solo con mi círculo social, no presenta tanto impacto en el público encuestado, independientemente del sexo y la edad, ya que la mayoría no se siente identificado.
por lo cual podemos concluir que la población encuestada no suele fumar solo en compañía de su círculo social. Para la tabla número 12 concluimos con lo siguiente. Según la variable de sexo, el 23.1% del género masculino se encuentra totalmente en desacuerdo, mientras que el 13.27% del mismo sexo se encuentra totalmente de acuerdo. A comparación, el sexo femenino presenta un 13.48% que está totalmente en desacuerdo, mientras que el 16.85% está totalmente de acuerdo. Gracias al análisis podemos afirmar que la mayoría de los encuestados, ante la frase "fumo solo cuando voy a las fiestas", no se sienten identificados con la frase. Por lo tanto, podemos determinar que el segmento no fuma solo cuando va a fiestas, sino que lo puede hacer en distintas ocasiones. Continuando con el análisis, la tabla número 13 presenta la siguiente interpretación. Según la variable de sexo, el 57.52% y 57.30% de hombres y mujeres respectivamente se sienten totalmente en desacuerdo con la frase 8, mientras que el 6.19% de hombres y el 10.11% de mujeres se sienten totalmente en acuerdo. Por lo tanto, podemos afirmar que la frase "fumo con mis amigos para sentirme aceptado" no es aprobada por la mayoría de encuestados, la cual cuenta con un 52.19%, debido a que no representa al público. El segmento puede llegar a fumar por otros factores, mas no por aceptación exclusivamente. Con respecto a la tabla 14 y la frase número 9, no puedo dejar de fumar actualmente, vemos que según la variable de sexo, el 42.48% y el 47.19% de género masculino y femenino respectivamente se sienten totalmente en desacuerdo con la frase 9, mientras que el 7.96% de género masculino y el 12.36% de género femenino se sienten totalmente de acuerdo. En cuanto a la variable de edades, los encuestados de rango 42 a más cuentan con un 66.67% totalmente en desacuerdo. Sin embargo, los encuestados que tienen entre 36 y 41 años cuentan con un 44.44% de totalmente de acuerdo. En base a ello, la frase "no puedo dejar de fumar actualmente" presenta que la mayoría de encuestados, un 41.11%, no se siente identificado, puesto que no han generado en la actualidad una adicción severa al tabaco. Con respecto a la última tabla, la tabla 15 y la última frase número 10, la cual es "fumo porque siento que es un buen complemento con el día a día", vemos que según la variable de sexo, el 25.66% y el 40.45% de género masculino y femenino respectivamente se sienten totalmente en desacuerdo con esta frase, mientras que el 22.12% de género masculino y el 15.73% de género femenino se sienten totalmente de acuerdo. En cuanto a las variables de edades, los encuestados de rango entre 18 y 23 años cuentan con un 43.86% de totalmente en desacuerdo. Sin embargo, los encuestados de rango entre 36 y 41 años mantienen un importante 33.33% en totalmente de acuerdo. De acuerdo con la frase "fumo porque siento que es un buen complemento con el día a día", se comprueba que la mayoría de encuestados, un 32.18%, está totalmente en desacuerdo, ya que no ven el cigarro como un complemento elemental en su día a día. Nuestro trabajo de investigación nos permite concluir de la siguiente forma gracias a los datos y resultados obtenidos. En primer punto, podemos decir que los cigarrillos saborizados de cierta marca, en especial Lucky Strike, tienen mayor acogida por el público. Es decir, que hay un consumo considerable tanto por los hombres como por las mujeres. Asimismo, se da un consumo individual, el cual lo pueden realizar en cualquier momento del día, y el consumo social, el cual se basa exclusivamente en alguna reunión o fiesta en donde el cigarrillo esté presente. El segundo punto es que la investigación nos permite afirmar que existe una mayor aceptación y consumo de cigarros saborizados por parte del género femenino, a comparación del masculino, en donde su frecuencia de consumo es semanal, la cual puede variar entre 1 o 2 unidades. El tercer punto es que el clima no es un factor relevante que influye en el consumo de nuestros encuestados, ya que según los resultados suelen comprar cigarrillos en cualquier ocasión, independientemente si hace frío o no, por lo cual no existe una estación perfecta para impulsar la venta de este producto, debido a que el público lo puede consumir en cualquier ocasión del año. Los usuarios más jóvenes, que se encuentran en un rango de 18 a 23 años y de 24 a 29, compran cigarrillos porque los relajan. Por lo tanto, su preferencia por estos mismos depende del beneficio que les pueda llegar a brindar el producto. En otras palabras, si el sabor del cigarrillo los relaja más, consumirán por voluntad propia dicha marca.
El cuarto punto es que el público mayor, que tiene entre 36 y 41 años, presenta mayor adicción por los cigarrillos que el resto de grupos, puesto que los consideran un complemento perfecto para su día a día. Por ello se recomienda que se le tome muy en consideración a este segmento. Y finalmente, los encuestados, tanto mujeres como hombres, que tienen más de 42 años, tienden a consumir más de 7 unidades de cigarrillos diaria, mensual o semanalmente, por lo que también se recomienda ampliar un mercado que cubra las necesidades de este segmento en particular.